El doctor Jorge Omar Rodríguez, ya lo he presentado, estuvo en el conversatorio, es médico veterinario de la UBA, vegano, especialista en medicina veterinaria natural, holística e integrativa, coordinador general de la Unión Vegana Latinoamericana, asesor científico de nuestra Unión Vegana Argentina, ex jefe de servicio de SENASA, etcétera, 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 titular del Centro de Medicina Veterinaria Natural y Holística de Exaltación de la Cruz, Buenos Aires, Argentina. Y hoy nos va a hablar de veganismo, un sentimiento sin opuestos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Un poco el nombre que le puse, un sentimiento sin opuestos, lo coloco porque me da muchas veces la idea, veo en las redes sociales, hablo con la gente, que se producen opuestos. Y como dije antes, siempre lo utilizo porque es una definición personal que tengo, en un mundo tan bizarro y distópico, no tanto como lo va a ser a partir de mañana, y sucesivamente, estamos en todo lugar en opuestos, blanco o negro, no existe un tono, no existe nada. Entonces yo creo que en el tema veganismo no puede existir, porque muchas veces se define como una lucha, uno ve en las redes sociales y demás, una lucha, tenemos que luchar, una guerra. En una guerra se vence al enemigo, o sea, primero que en una guerra hay enemigos. Se vence al enemigo, se lo derrota, se lo subyuga. Después de muchos años se puede rebelar. El vegano no tiene enemigos. A lo mejor está en una familia y los padres no son veganos. Entonces, no es una guerra, no puede haber opuestos, sino que tiene que haber algo que se pueda manejar. Yo siempre busco el mínimo común múltiplo, el común denominador para las cosas, para sintetizar, si no el mundo, las situaciones son muy grandes, muy difíciles de llevar adelante. Y de lo que yo me tomo es de lo que siempre hablamos y que acá se ha hablado muchísimo, que es la posición ética. Tomando la posición ética, cualquier cosa que esté en el medio, que sea dogma, adoctrinamiento, cualquier cosa, no corre más, porque lo que corre es la posición ética. Por eso, cuando se mezcla el veganismo con otras cosas, se lo divide. Si se mezcla con unas cosas más, se divide al 50%, con 2, 33 y así sucesivamente. Cuando al revés, lo que tiene que predominar es la posición ética. Con esa posición ética le encontramos respuesta absolutamente a todo dentro de lo que es el veganismo. La posición ética de defensa, de no abuso, de mejorar la calidad de vida y proteger la calidad de vida de los animales no humanos. Siempre explico lo mismo, pero parece una sutileza, pero es fundamental. Yo siempre cuento que el término veterinario no existe, no hay ninguna facultad ni universidad de veterinaria, son todas de medicina veterinaria o ciencias veterinarias. Y que yo soy una persona que está diplomado en medicina veterinaria. Serio eso, podría ser biólogo, podría ser lo que quisiera, pero lo que a mí me lleva adelante es lo que yo siento como persona. Yo recuerdo, tuve la oportunidad por un laboratorio que trabajé, que fui gerente, que conocí personalmente al doctor Favaloro. Le cayó simpático algo que hice, me invitaba a reuniones y hablaba de los perros en el pueblo. La verdad, una persona espectacular. Nunca lo escuché hablar de un bypass, jamás, jamás, siempre de moral, de ética. Y recuerdo una charla cuando le preguntaron él qué veía, cuál era la mejor cualidad en un doctor. Y él fue claro, ejercer el doctorado como un señor. Si usted es un señor y protege la vida y demás, puede aplicar la técnica. No sirve de nada ser un tecnócrata sin esas cualidades. Cuando
Este tipo de sutilezas son sutilezas como, por ejemplo, todos sabemos que Paul McCartney es vegano. Leonardo da Vinci, ¿era vegano? Era vegano, no era vegano. Bueno, ¿me lo arreglás, por favor? ¿Por qué? Y es una sutileza. Leonardo da Vinci no comía animales, pero no podía ser vegano porque vivía en el renacentismo y hasta 1900. Bueno, pásalo vos, por favor. Hasta 1945, Donald Watson no creó el término veganismo. Bajo ese término que yo les estoy diciendo y que parece una sutileza, tenemos el problema de los opuestos, porque nos quieren vender cualquier cosa con sutilezas, como el hecho de pedir una explicación y que todo el mundo tiene respuestas, pero no hay contrapregunta, sino que ya la respuesta viene preparada. Ese tipo de cosas es lo que yo noto en el veganismo, que tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Este es Donald Watson, quien definió la posición ética bien claro, total y completamente claro. Cualquier otra cosa queda fuera. Por eso ustedes notarán de que el término veganismo lo toman infinidad de otros movimientos o situaciones y no tienen absolutamente nada que ver con esto. Hace poco leí esta dedicatoria en un libro y por eso la puse, donde habla de la primera persona que al leer el libro, o sea, la primera persona que al tener una actitud de principio ético, desobedecerá la orden de hacer daño a otra persona, en este caso a un animal. ¿Y quiénes saldrán beneficiados? Las dos personas. Porque cuando uno interactúa con un animal no humano, el animal no humano sigue en una posición y no puede hacer absolutamente nada. Depende total y completamente de lo que nosotros hagamos. Es lo único que puede solucionar el problema de los animales, nosotros. Por eso a mí lo que me interesa, cuando vengo aquí ya hace varios años que me invitan muy generosamente, a mí lo que me interesa es poder transmitir lo siguiente. Recién Hugo leía el currículum. Me piden un currículum. Toda la vida estudié y sigo estudiando porque yo no trabajo de médico veterinario. Tengo una gran suerte. Mi vida ha sido muy difícil, como decía Freud, por suerte. Pero tengo la suerte de que yo no trabajo, he trabajado muy poco en mi vida, porque siempre hice lo que me gustó y me pagaron por ello. Entonces yo tengo que dar gracias nada más. Entonces el currículum es simplemente una historia de lo que estudié, lo que estudio, para poder sanar a los animales no humanos, para poder mejorar su calidad de vida. Cuando yo vengo aquí, vengo con una sola idea: poner sobre la mesa una cierta cantidad de experiencias, por suerte en base a años y demás, tengo una cierta cantidad de experiencias, ponerlas sobre la mesa son puntos particulares míos, pura y exclusivamente. El que habla es Jorge. No, esto no es una charla o un curso sobre la técnica que hago o que dejo de hacer. Entonces, la posibilidad de lo que yo busco, lo que yo quiero, es poder transmitir, que quede algo, que alguien salga de acá y se lo cuente a otro. Aunque lo cambie, lo mejore, ojalá lo mejore y lo comparta conmigo nuevamente para que yo aprenda más. Pero uno le cuenta al otro, al otro, al otro, y así sí el futuro va a ser vegano, más rápido. Porque el tema es la rapidez, porque en el interludio o en el intermedio, los animales no humanos siguen sufriendo y van a seguir cayendo. Con respecto a la pirámide,
la base de la pirámide anterior era el hecho de lo que yo les hablaba, de escuchar, practicar y demás, la práctica del conocimiento y de transmitirlo. Les voy a hacer una cosa que pareciera que no tiene nada que ver, pero que es uno de los puntos que quiero tocar y que ya antes hablé. Todos conocen el Don Quijote de la Mancha. Les sonará: ladran Sancho, señal que cabalgamos. ¿Qué quiere decir? Los perros ladran porque hay movimiento, se avanza, podríamos decir, el veganismo avanza. Bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Es de este libro, ¿no? ¿Es de este libro esa frase? Sí, ¿no? Bueno. Esta es la mayor edición de Don Quijote de la Mancha, la más completa, Real Academia Española. Lo ponemos en un PDF, vamos a buscar y podemos poner ladran, Sancho, saldrán un montón de cosas. Pero lo que queremos buscar, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Verán 0, 0. Miguel de Cervantes Saavedra jamás escribió ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pregunta: ¿quién le cortó el pelo a Sansón? Dalila. Dalila no era coafer. Dalila era entregadora. Dalila lo llevó y un hombre le cortó el pelo a Sansón. ¿Qué quiero significar con todo esto? Que hay que tener mucho cuidado, y más hoy en día con las cosas que se dicen y que las damos por ciertas. Porque en un mundo lleno de gente que habla sin saber o que quiere meter una X idea y salir adelante, hay que tener mucho cuidado. ¿De dónde saco esto? Hay muchísimos libros, pero les voy a dar la bibliografía para quien lo quiera leer, porque esto es inacabable. Si lo leen, una cantidad de mentiras impresionantes. Que lo que yo quiero es llamar la atención para que ciertas cosas que confusiones que pueden salir hoy en día con el veganismo, las podamos ir viendo. Este es el libro. El diccionario de desinformación de Tom Burnham. Bueno, como el tema es un poco duro, vamos a tomar un poco de oxígeno. जन्नत तै बड़ कैसे महा मेरी तू मैं तेरे तै खत्म और तेरे तै शुरू Yo voy a hablar, pero permaneceré callado de adjetivar lo que voy a decir. Bertrand Russell decía que el mundo está dominado por aquellos inconscientes e inútiles que tienen todas las respuestas. Porque los que saben y son buenas personas solo tienen preguntas. Yo voy a hacer preguntas. Yo no tomo partido, simplemente hago preguntas y las dejo. Es a lo que hablábamos antes, y recordemos el Quijote y lo de Sansón. Yo pregunto, ¿los insectos son animales? Son animales, perfecto. ¿Qué tiene que ver ser vegano con comer hamburguesas de insectos? Pregunta, ¿no son animales? Lo dejo ahí. Segundo, los insectos, la mayoría o casi todos, al igual que los crustáceos, tienen una caparazón, es la famosa caparazón que dicen que si tiran una bomba nuclear la cucaracha lo resiste. Resiste porque tiene una caparazón que se llama de quitina, esa cáscara gruesa. Todo lo que yo estoy hablando está lleno de trabajos científicos. Yo acá no digo nada que no lo pueda sostener. La quitina es tóxica. ¿Cómo vamos a comer insectos?
en la conferencia de Rofandiño, habló de la cáscara de cochinilla, que es un insecto. ¿Por qué? ¿Por qué si en Holanda, uno de los mayores productores agrícolas ganaderos, para conservar el clima hay que los agricultores tienen que eliminar el 95% de su producción? ¿Cuántos millones de animales son? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a adoptar? ¿Dónde van a ir? Si eliminamos 95% de los animales. Pregunta. ¿Qué es un filántropo? ¿Quién es un filántropo? ¿Quién lo nombró filántropo? ¿Qué es un tecnócrata? Las instituciones que dicen lo que hay que hacer y tomar esas medidas draconianas, ¿quién las eligió? ¿Cómo es la cuestión? Se reúnen en un lugar para combatir el cambio climático. 1.500 jets y en cada jet una tripulación de 2 personas y un jerarca. ¿Y el combustible qué era? ¿Qué son, a pila? Sirven la comida. Cientos de personas que nos dicen coman insectos y sean veganos. ¿Qué comen? Animales. Carne de vaca, carne de esto, pescado. Tengo preguntas. Yo se las dejo, nada más. Yo no saco una sola conclusión. Tengamos cuidado. El año pasado dieron un premio, el año pasado, el anteaño. Premio internacional. Lo pueden buscar y apúrense porque lo están sacando de internet rápidamente porque salió mal. Primer premio internacional a la mejor hamburguesa vegana. Y creo que era en Holanda, les doy el dato. Brillante. ¿Saben de qué era la hamburguesa? Con sabor a carne humana. Estamos todos locos. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando viene un rebaño, siempre algo viene entre el medio. Este dato me interesa que lo sepamos. Como a mí me gusta, esta es la respuesta que nos da el reino animal ante lo que yo contaba. Yo sin respuestas, y estas son lo que piensa el reino animal. Vamos a seguir tomando oxígeno porque el tema es difícil. Teoría de conjuntos. A mí me gusta verlo así. Nosotros tenemos un conjunto A y un conjunto B. El conjunto A, supongamos, son los veganos. El conjunto B, todo aquel que no sea vegano. No veo opuestos ni el enfrentamiento, porque uno tiene que conseguir algo. Entonces, normalmente yo, ¿qué es lo que hago? Porque yo me encuentro todos los días con el mismo problema. Yo vivo en una zona agrícola ganadera, Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires. Se imaginarán lo que tengo que ver, soportar y digerir todos los días. Entonces, buscar A conjunción de B, el punto en común que tenemos con todo el mundo. Antes Mar hablaba de la empatía. Bueno, buscar empáticamente qué es lo que podemos hacer, cómo podemos encontrar un punto, porque si nos enfrentamos, el supuesto enemigo, que no es enemigo, lo tenemos que convencer. Y para convencerlo, tenemos que poner empatía y tenemos que poner conocimiento. Otro tema que hablaba el doctor, el abogado, sobre las leyes penales y demás. Normalmente yo y la gente que estamos en esta zona hacemos denuncias que las hacemos
consejo personal directamente en fiscalía, porque acá hay un fiscal, pero la fiscalía lo que tiene es que enseguida toma, no se retrasa como en comisarías y demás, un dato anecdótico, así que tengo experiencia en eso. Pero yo personalmente, Jorge, yo en lo único que creo, por mi experiencia, por la especialidad que llevo adelante, que no es común y demás, y que he tenido que salir a flote solo, y he podido conseguir lo que yo quería conseguir, lo conseguí solo. Entonces, lo que yo creo es en la iniciativa individual, antes que cualquier otra cosa. Recurrir a la justicia, la común unión, la comunión entre todos nosotros, pero esa común unión comienza con lo que cada uno de nosotros podamos hacer. Por eso acá, esto me gustó, porque es muy claro. Ni políticos, ni gobiernos, ni ninguna institución va a poder hacer lo que nosotros podemos hacer. Si nosotros exigimos algo, como también aquí se dijo, el cambio tiene que ser de abajo hacia arriba. El cambio cuando se quiere ser de arriba, cuando dicen, bueno, metete en política para cambiarla. No sé, hay que ser un mago. Se diluye. El tema es de abajo hacia arriba. Y nuestro tema de veganismo y demás es la iniciativa empática y ética individual. Otra cosa, otro punto que quiero poner de manifiesto, el futuro es vegano, no me cabe la menor duda. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. En Oriente se siembra un árbol y se siembra con una mentalidad. Ni el tataranieto lo va a ver, en el caso del bambú o alguna otra cosa parecida, lo va a ver dar frutos, pero sin embargo se siembra. Y nosotros lo que estamos haciendo acá es sembrar eso, estamos en esa posición. No podemos esperar que mañana cambie. Pero sí utilizar lo que los japoneses de Okinawa llaman el ikigai, el propósito de vida, que sea nuestro propósito de vida, que todos los días hagamos algo, cualquier cosa, escribir, aunque no se escriba bien, con el tiempo se va escribiendo el sentimiento, hacer algo y tomar conciencia de lo que podemos hacer. Cuando nosotros vamos hacia adelante y empujamos de abajo hacia arriba y se empuja la iniciativa, yo por ejemplo, hace 26 años que estoy en Exaltación de la Cruz. Era un milagro en esa zona encontrar algún lugar vegano o que se dedicara a algo parecido. Estuve haciendo un relevamiento hace poco y es impresionante. En 26 años es increíble, no hay restaurante que no tenga un menú vegano, que no haya una casa que venda vegano, que no haya lugares, porque yo he formado y otra gente ha formado lugares donde se adoptan animales, donde se recogen animales, donde se rehabilitan animales. Y todo eso es en base al hecho de que a medida que vayamos haciendo, la gente se va contagiando, lo va viendo, porque lo que contagia es el hecho, es la práctica, es ver las situaciones. Otra cosa que es importante, el conocimiento. Si uno no tiene conocimiento, no puede saber, como en este caso, que la aspirina y el ácido acetilsalicílico es lo mismo. Una es una forma comercial y la otra es el principio activo. Es importantísimo abrevar en fuentes no tradicionales, recordar que la televisión es para entretenimiento, no es ciencia, no es palabra oficial de nada, y siempre no quedarse con me dijeron, sabía, sino estudiar absolutamente todo.
Cuando ustedes se vayan, yo les pido, todo lo que yo dije, búsquenlo, pónganlo en duda. Si me equivoqué, les voy a agradecer si me avisan. Pero si no me equivoqué, eso deja una marca. Y esa es la marca del conocimiento. Sin conocimiento no se puede avanzar. Hoy a ustedes les pasará que van a cualquier lado y le hacen la pregunta de por qué sos vegano, o comete esto, o comete lo otro, o ante la situación, ante la vida. Yo normalmente tengo que tomar decisiones por mi profesión, ya hay montones de cosas que por una cuestión ética no hago en la profesión, pero dije no, y no me va mal, y estoy contento y me voy a dormir tranquilo. Entonces, tener en cuenta, porque ahí es un punto muy difícil a sostener, el hecho de tener miedo a decir que no y plantarse en una posición. El tema fundamental que yo veo la falla. Somos demasiado teóricos y tenemos que hacer más en la práctica. Se puede tener mucho conocimiento, se pueden hacer muchas cosas. En mi caso, en mi profesión, yo puedo tener mucho conocimiento. Yo hago terapias para nada tradicionales. Pero ¿yo qué puedo hacer? ¿De qué me sirve todo lo que yo sepa si, por ejemplo, no tengo a alguien que es empático y se ocupa cuando un animal no humano está enfermo y me lo trae? Entonces, este es el tema que hablaba antes de hacer un escrito, hacer algo, pero hacer, moverse, hablar con la gente y hacer, transmitir el conocimiento. Hoy, teniendo redes sociales y demás, es maravilloso no quedarse a esperar que el movimiento crezca porque sí o porque las cosas se den por sí. Hacer algo pequeñito, pero hacer. Irse de aquí y llevarse el esfuerzo y la fuerza, el impulso de ir haciendo algo y cada vez más. Un poquito todos los días. Con un poquito, sumado, uno más otro, más otro, más otro, se puede llegar a hacer absolutamente todo. Yo muchas veces, a mí me gusta la física cuántica porque explica muchísimas situaciones que están emparentados con la magia. Un milagro, definición religiosa, para la física cuántica es un salto cuántico, un electrón que sin previo aviso saltó de una órbita a otra y produjo algo que nadie esperaba. Es un poco lo que hacen en Suiza en el colisionador de hadrones. La física cuántica explica cosas que no se enseña en la primaria, no se enseña en la secundaria, pero todo aquel que ostenta el conocimiento, el verdadero conocimiento que nosotros no tenemos, vive de la física cuántica y lo utiliza y está por sobre nosotros. La física cuántica explica la neuroemoción, explica muchas cosas. Yo ya he explicado en otras ediciones del Vegan Fest el tema de la coherencia del corazón, el toroide electromagnético. El corazón tiene neuronas, se conecta al cerebro, emite un toroide, ese toroide se une con el de la otra persona y así sucesivamente, y se aumenta lo que se llama la masa crítica, el fenómeno o efecto del centésimo mono. Una vez que el centésimo mono aprende a hacer una tarea, eso también lo expliqué, está en los videos, ya automáticamente no hay más que enseñarlo, todo el mundo lo aprende. Entonces, lo que hablaba antes de transmitir conocimiento y demás, uno nunca, a ver, yo lo veo por las charlas, por todo este tipo de cosas, lo que yo después recibo, los contactos que me hacen a mí y demás. Uno no puede imaginarse lo que esto siembra, pero hay que seguir haciéndolo. Y no, por ejemplo, ir y catequizar y demás.
pero simplemente explicarle a la gente, porque yo noto que la gente habla de veganismo, se ríe o lo que fuere. No tiene ni idea de nada. Y hay mucha gente que después termina preguntando por el veganismo porque tiene problemas de salud. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hablar. Y se van a sorprender de que la gente no sabe porque ignora, todos ignoramos. Cuando decimos algo, cuando transmitimos algo, eso se va multiplicando y no lo vemos, porque el tema que es como que no lo vemos no existe. Bueno, eso lo explica la física cuántica. Y funciona muy bien. Yo siempre, como no encuentro una síntesis, no encuentro una síntesis para mi profesión, para lo que hago, para la mirada de un animal, uno siempre busca de dónde agarrarse. Me van a permitir esta disquisición. Y yo siempre lo veo desde un punto de lo que metafísico, pura y exclusivamente metafísico. Pero se puede llevar a la práctica en cualquier cosa. Y eso nos va a servir para diferenciar los opuestos, que sí o que no. Yo lo que veo que esto está inmerso en una eterna lucha, en una eterna confrontación de la luz y la oscuridad. Metafísicamente, la oscuridad está derrotada. Nunca va a ganar la oscuridad. Es imposible metafísicamente. Pero la oscuridad es poderosa, es amoral y deja bajas, molesta, produce. Y yo lo veo inmerso en esa lucha. Chesterton, el escritor de Padre Brown y otros montones de obras, agonizó antes de morir y se iba despertando, salía de la agonía además, y un día se despierta y dice, entonces todo se remite a eso, se remite a la luz o a la oscuridad. Y nosotros tenemos que decidir por cuál de ellas. Yo creo que es así, y que esto está inmerso porque la vibración del veganismo, de la vida, de todo, se incluye dentro de una alta vibración, dentro de algo luminoso, dentro de lo que es esa lucha. Y les voy a decir por qué, en qué me baso, para decirle que la oscuridad no puede ganar, que la luz siempre gana, porque la oscuridad no existe. Nosotros creemos y le tenemos miedo a fantasmas y creemos que las cosas no se pueden hacer y que los demás son más poderosos y no entendemos nuestro poder, en este caso, para aplicarlo en el veganismo. Supónganse que ustedes tienen una habitación a oscuras. Entran y quieren que venga la luz, hacer la luz. ¿Qué hacen? Levantan o aprietan el botón, una lámpara emite luz. Se hizo la luz. Perfecto. Vamos a llenar la misma habitación de oscuridad. Por favor, díganme, participen. ¿Cómo la llenamos? Apagan la luz, bien. No. ¿No? ¿Cómo van a llenar una habitación con algo que no existe? Si apagan la luz, están apagando la luz. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz, de alta vibración. Entonces esto es luz. Con llevar la luz, con mantenerse arriba, con llevar la vibración, ya está. Porque la oscuridad no existe. Por último, a mí me gusta pensar que una buena actitud a tomar, pacífica por supuesto, es la de un monje budista. Un monje budista que está diciendo sus mantras, que está meditando, concentrado, nada
ni el más feroz de los ataques lo va a sacar de lo suyo. Por eso quiero dejarlos con esto que es la manera en que yo lo veo. Comparto lo mío nada más. Y quiero dejarles esa imagen. Muchísimas gracias, muy agradecido por su presencia.